El enigma que envolvía el asesinato de Ben Oxley bien podría haber permanecido sin resolver, de no ser por la aguda percepción de una niña de 6 años, quien a la 1:12 de aquella fatídica madrugada presenció algo que nunca debió haber visto, un secreto que con el tiempo se revelaría crucial para salvaguardar la vida de su madre. ¿Cuántos años tiene?, inquirieron. Pero Melissa no se inmutó, al contrario, se sintió cautivada por completo y halló adorables los celos infantiles de la niña. A medida que el amor entre Ben y Melissa florecía, comenzaron a edificar una nueva familia. El 17 de septiembre de 2006, tras casi un año de noviazgo, la pareja selló su unión en matrimonio. Incluso organizaron una y al despertar vi que mi esposo fue atacado, respondió Melissa Oxley, la madrastra de Alyssa. La operadora mandó unidades mientras continuaba formulando preguntas. ¿Está despierto? No, está muerto. Él falleció. Quédate en la habitación con tu hija, ya mandamos unidades. Alyssa, de 6 años, se encontraba en estado de shock, implorando a su madrastra que le permitiera ver a su padre. Pero Melissa se negó rotundamente. No dejaba de decirme que quería ver a su papá, pero yo no la dejé, recordó Melissa. La madrastra percibió ruidos provenientes del exterior de la habitación e inmediatamente informó a la operadora, temiendo que un intruso aún se hallara en la casa. «Que venga alguien rápido, por favor». Mientras hablamos, mi compañero está enviando unidades hacia allí. Activamos el código 3 con luces y sirenas y condujimos lo más rápido posible, respondió la operadora. Cuando llegó la policía, la puerta principal estaba abierta. En estado de alerta se acercaron al vestíbulo. Las luces estaban apagadas y la oscuridad era total. Cuando entré en la casa no sabía si me iba a encontrar con una persona fallecida o con alguien apuntándome con un arma, confesó uno de los oficiales. La policía avanzó sigilosamente por la casa hacia el primer dormitorio.
Al llegar se encontraron con una figura oscura sobre la cama, cubierta con mantas, que no se movía. Gritamos varias veces que éramos la policía y que pusiera las manos arriba, pero no obteníamos respuesta de la persona que estaba en la cama, relató el agente. De repente, un joven emergió de debajo de las mantas, despertando de un sueño profundo, mientras levantaba las manos lentamente. Asustado por la situación, se identificó como Craig. Era el hermano de Melissa de 17 años, quien vivía con la familia. A partir de ese momento, mi intención se desvió de nuevo al pasillo y vi a Melissa. Estaba de pie, con la ropa llena de sangre y podía ver su rostro, que estaba en estado de shock, describió el oficial. Melissa se encontraba en el pasillo con el teléfono en su mano y su hijastra en la otra. La policía realizó una rápida inspección de la casa y solo halló el cuerpo de Ben Oxley en el dormitorio principal. Vi que tenía una herida de escopeta en la parte de atrás de su cabeza. Según mi investigación inicial, parecía que estaba dormido cuando lo mataron, afirmó el detective. No había señales de forzamiento de puertas o ventanas rotas. Los investigadores sospecharon que el asesino no era un extraño y que quizá había sido alguien que vivía allí, como Melissa o su hermano. Los trasladaron a la comisaría para interrogarlos y separaron a la pequeña Alyssa de su madrastra. La policía solo buscaba garantizar su seguridad, pero a sus 6 años la niña no comprendía lo que sucedía. Aún no se percataba de que nunca más vería a su querido padre, su amigo más cercano. Durante la investigación del asesinato, la policía comenzó a sospechar de Craig. Los agentes encontraron 2 cartuchos de escopeta en su mesa de noche. Era el único en la familia que mostraba interés por las armas. Craig poseía equipo de caza de patos, sabía cazar y manejar un arma, y a Ben le habían disparado con una escopeta. Esto era sin duda sospechoso. Pero a pesar de los cartuchos en su mesita, Craig afirmó haber estado durmiendo hasta que llegó la policía. Anoche estaba muy cansado, estaba en un sueño profundo, y cuando llegaron no sabía qué estaba pasando, declaró. Entonces, ¿no escuchaste nada? No, no escuché nada. ¿Mataste a Ben? No, no lo hice. Los investigadores dudaban de Craig, pero cuando los resultados salieron a la luz, la sala quedó en silencio sepulcral. No había residuos de pólvora en sus manos ni pruebas de que hubiera disparado un arma. Tal como afirmó, estaba durmiendo en el momento del asesinato. A partir de ese momento, toda la atención se volcó en Melissa. Si alguien le disparó, ¿cómo es posible que no vieras nada?, cuestionó el detective. La verdad es que no tengo ni idea, respondió Melissa. A veces la gente sabe más de lo que quiere explicar, pero necesito saberlo todo. De verdad que no lo sé, dijo ella. Pensar que te están culpando por la muerte de tu propio esposo es el peor sentimiento del mundo, lamentó Melissa. Parecía ilógico verla cubierta de sangre sin haber sufrido ninguna herida. Ella me estaba contando una historia, pero me costaba creer que lo que decía era verdad. Porque, ¿cómo puedes estar tan cerca de alguien asesinado y no estar involucrada?, se preguntaba el investigador. Melissa era la principal sospechosa. Insistió en que no sabía nada sobre el asesinato, pero los detectives no la creyeron. ¿Cómo podía estar durmiendo a su lado sin enterarse de nada? Para ellos, ella era la única pista que tenían, pero en ese momento no poseían ni pruebas ni evidencias para arrestarla, ni para arrestar a nadie. La investigación llegó a un punto sin salida, ya que no tenían pruebas que implicaran a Craig en la escena del crimen ni que Melissa hubiera matado a su esposo. Así que la policía se vio obligada a liberarlo. La policía descubrió una póliza de seguro de vida de Ben de $400,000 que había dejado para Melissa en caso de su fallecimiento. Aunque Melissa afirmó no saber nada, esto parecía una prueba clave, especialmente para la familia de Ben, que pensaban que Melissa podría haber matado a su esposo por dinero. Con varios rumores circulando, la ciudad observaba de cerca a la viuda, y todos tenían sus teorías sobre cómo se había librado de la acusación. En este momento, todos los que vivían en el pueblo asumieron que su esposa lo había asesinado mientras dormía. Era la principal sospechosa porque estaba acostada con él. No tenía sentido que no le dispararan a ella, comentó un residente. Con el fin de proteger a la niña, un juez envió a Lisa a quedarse con su madre biológica.
la exesposa de Ben, Dawn. Alyssa se encontraba ahora con una familia que apenas conocía, viviendo con su madre biológica, Dawn, su nuevo novio James y sus otros hermanastros. Aunque estaba con su madre biológica, Alyssa extrañaba profundamente a Melissa, su madrastra. Alyssa solo deseaba que todo volviera a la normalidad, con su padre y su madrastra. Pero en su nuevo hogar y lejos de Melissa, la niña estaba expuesta a rumores y acusaciones desagradables contra su madrastra. Todos a su alrededor hablaban del asesinato de su padre y señalaban a Melissa, especialmente su madre, Dawn. Un día, mi madre biológica me dijo que estaba segura de que mi madrastra Melissa había matado a mi padre aquella noche, relató Alyssa, pero yo no creí lo que me dijo. Increíblemente, Alyssa era la única persona que creía en la inocencia de Melissa, a pesar de la distancia que la separaba. A pesar de lo que todos decían, ella confiaba en que el amor y los momentos felices que había vivido con su padre y su madrastra eran reales. Lo que Alyssa llegó a contarles a los detectives fue algo que nadie había logrado confirmar aún. Los investigadores no esperaban que Alyssa, la hija de Ben de 6 años, pudiera haber sido testigo del asesinato. Recuerdo que esa noche me desperté porque oí un chirrido que venía de la puerta de mi habitación. Por lo tanto me levanté, miré hacia afuera y vi entrar a alguien, explicó. ¿Sabes quién era? No lo vi bien, no lo sé. Ella solo vio como alguien la observaba. Esa fue la primera vez que tuvimos a alguien más posiblemente involucrado, comentó el detective. Este testimonio rompió las teorías de los detectives sobre Melissa y empezaron a investigar a quienes pudieron tener conflictos con Ben. Pero lo que no sabían era que el culpable había estado justo frente a ellos durante todo este tiempo. La única persona que se me ocurría que podía quererlo muerto era su exesposa, Dawn, reflexionó un investigador. Tras la muerte de Ben, su exesposa Dawn había podido recuperar a su hija de su exmarido, algo que deseaba desde el divorcio hacía años, pensando que por fin había llegado la hora de empezar una nueva vida con Alyssa. Dawn no sabía que los detectives empezarían a investigarla de cerca. Poco después descubrieron que Dawn no era la madre que toda hija desearía tener. De hecho, parecía que Dawn tenía un historial de negligencia por no cuidar de su hija. Dawn empezó a verse con un hombre y se quedaba siempre en su casa. Sus hijos nos llamaban y nos pedían comida, porque no tenían nada en casa. Así que algo no iba bien, testificó un vecino. Los detectives empezaron a descubrir el largo historial de Dawn, entrando y saliendo de la cárcel por su droga. La misma razón por la que había perdido la custodia de Alyssa a favor de Ben durante su divorcio. La disputa por la custodia de Alyssa entre ambos padres afectó profundamente a Dawn, quien se lo tomó de manera muy personal, a diferencia del hogar feliz que Alyssa tenía con su padre y su madrastra. Ahora tenía que lidiar con los problemas de su madre con sustancias y bebidas, con sus delitos y con su negligencia como madre. Los investigadores interrogaron a Dawn, ya que querían averiguar si tenía alguna conexión con el asesinato y determinar dónde había estado la noche del crimen. Declaró que estuvo en la casa todo el tiempo y que no sabía nada. ¿Quién estaba en la casa esa noche?, inquirieron. Mi hijo Devin, mi amigo James y yo. ¿Y quién estaba despierto a las 4?
que pudiera incriminarlo y ambos negaban cualquier participación. Pero el tiempo se estaba agotando y si James o Dawn estaban implicados en el crimen, Alyssa corría un gran peligro viviendo con ellos. Melissa anhelaba reunirse con su hijastra, pero legalmente la policía no podía hacer nada, y a menos que tuvieran pruebas firmes contra Dawn y James, no podían quitarles la niña. Alyssa seguía con su madre biológica. Sin opciones, la policía centró sus esfuerzos en descubrir la verdad. Necesitaban evidencias sólidas para actuar, así que empezaron a vigilarlos muy de cerca. Empezamos a vigilarlos abiertamente y nos aseguramos de que supieran que los seguíamos. Queríamos que nos vieran siguiéndolos. Debían saber que estábamos en la comunidad donde ellos vivían para añadir presión, explicó el agente. Cuando empezaron a observar a Dawn y a James, descubrieron que estaban en una relación romántica, lo cual habían negado al principio. Entonces nos preguntamos por qué habían decidido engañarnos y ocultárnoslo. Nos dijeron que no habían salido esa noche, pero tuvimos un vídeo de vigilancia y descubrimos que James había estado en un pequeño supermercado la mañana del homicidio. Así que su historia había cambiado por completo, detalló el detective. Dime sobre qué piensas que te mentí exactamente, le preguntó James al investigador. En el primer interrogatorio, cuando te pregunté si habías salido de la casa esa noche, me dijiste que no. Te inventaste una historia sobre como que vieron películas toda la noche y me dijiste que te dormiste en el sofá, lo cual es mentira. Hace poco vimos un vídeo que estuviste en un pequeño supermercado. Encontramos inconsistencias en su historia, por lo tanto, también podría haber mentido en otras cosas, respondió el detective. Pero aunque tenían las grabaciones como prueba de que James mentía sobre su paradero la noche del asesinato, no había suficiente evidencia para arrestar a nadie. Todas las pruebas apuntaban a Melissa, quien solo quería volver con su hijastra. La policía estaba bastante indecisa, cuando en un giro inesperado surgió una nueva voz en la investigación, una voz que lo cambió todo. Era el hijo de Dawn y el hermanastro de Alyssa, Devin. Cuando entró en la comisaría, su rostro mostraba el peso de lo que iba a revelar. Dijo que debía confesar algo importante, que vio en la casa de su madre la noche antes del asesinato de Ben. Mi madre no dejaba de mencionar que quería que Ben muriera, testificó Devin. Les habló sobre lo que dijo su madre sin parar esa noche. Odiaba a Ben por arruinarle la vida, por hacerla pagar la manutención y la culpaba por quitarle a Alyssa. Luego, de repente, James empezó a decir que si ella quería y se lo pedía, él lo mataría. Y ella seguía diciendo que lo quería muerto, añadió Devin. Esa historia lo cambió todo. De repente todos se centraron en Dawn. Incluso James, su pareja, se volvió en su contra y reveló detalles espeluznantes sobre las mentiras, el motivo y cómo Dawn fue la que planeó el asesinato de Ben. Ella siempre se quejaba y no dejaba de hablar mal de Ben. Yo le dije que me encargaría de él, pero ella me pidió que lo matara. Le pregunté si estaba segura y me dijo que sí, confesó James. Si se deshacía de él, Dawn se libraría de pagar $200 mensuales y obtendría la custodia de Alyssa. Con los testimonios de Devin y James, las grietas de la historia de Dawn de repente se volvieron enormes agujeros. Al aceptar que Dawn lo había estado manipulando todo el tiempo, James contó lo que pasó la noche del asesinato. Les explicó a los investigadores que ambos estuvieron en la casa de los Oxley el 21 de febrero de 2008. Mientras caminaba por el pasillo, Dawn se detuvo frente a la puerta abierta. Era un dormitorio, el de Alyssa. Luego, cuando ya casi había llegado al dormitorio principal, me di la vuelta y vi que Dawn no me seguía, relató James. Al final, la figura oscura y temible en el cuarto de Alyssa era su madre biológica, Dawn. Esa noche, Dawn me preguntó si también podía matar a Melissa, y yo le dije que lo haría, reveló James. James estaba listo para disparar, con la escopeta cargada y con 2 cartuchos. Se encontraba de pie en el dormitorio principal. Mientras tanto, Dawn salió a encender el coche. El motor rugía listo para huir. Lentamente, James levantó la escopeta y apuntó a Ben. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, pero Ben se movió y yo apreté el gatillo. Le disparé. Maté a Ben, confesó. Luego apuntó el arma a Melissa, su segunda víctima. Tenía el dedo puesto en el gatillo, listo para disparar. Pero entonces algo cambió. De pronto lo invadió una ola de duda. ¿Sin disparar?
James bajó el arma, dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de sus pasos se desvaneció mientras corría hacia el auto, dejando a Melissa y la niña con vida. La confesión de James confirmó lo que temían sobre Dawn, y la policía se horrorizó al saber que Alyssa había estado con los asesinos de su padre. Pero la lealtad de la niña nunca cambió. Sabía que Melissa era inocente y la defendió cuando nadie más creía en ella. Le contó a la policía sobre la figura sombría que vio esa noche, quien resultó ser la responsable de la muerte de su padre, su propia madre biológica. Después de detener a Dawn y a James, Alyssa finalmente pudo reunirse con su querida madrastra. Durante toda la investigación, Melissa no dejó de luchar por su hija y nunca llegó a rendirse. Cuando Alyssa vio a su madre, sintió mucha alegría y felicidad. Sin embargo, al mismo tiempo, estar juntas de nuevo significaba que debían avanzar como una nueva familia y aceptar la magnitud de la pérdida de Ben. 4 años después, el 31 de enero de 2012, la esposa y la hija de Ben se preparaban para el juicio contra sus asesinos, James y Dawn. Alyssa, que ya tenía 10 años, observaba el juicio. Habían pasado 4 años desde la muerte de su padre y sus heridas seguían siendo muy profundas. Pero sabía que debía ser fuerte y por suerte había tenido un gran ejemplo a seguir. Melissa, su madre, se enfrentó al hombre que había apretado el gatillo esa noche. Testificó contra James, el responsable de haberles quitado lo que más querían. El daño emocional que me causaste es casi insoportable. Lo peor es que destruiste la inocencia de Alyssa y todo lo que ella conocía como correcto y verdadero, declaró Melissa. Devin, hijo de Dawn y hermano de Alyssa, también subió al estrado para reafirmar la implicación de su madre en el asesinato. En los 4 años desde el primer arresto, Devin dejó la casa de su madre, se unió al ejército y testificó valientemente en su contra. Habló sobre el ambiente horrible en el que sus hermanos crecieron por la negligencia y adicciones. Nuestros recuerdos. Cuando llego a casa todos los días tengo una sensación de seguridad, amor y alegría, compartió Melissa. Es como si su presencia siguiera con nosotros. Siento que tenía tanto por vivir y tanto amor por dar que nos dejó un legado lleno de amor. Melissa y Alyssa atesoran sus recuerdos de Ben y saben que la felicidad que compartieron perdurará para siempre. Lo extraño mucho y estoy segura de que aún me ama. Además, seguro que sabe que estoy mucho mejor que en mi otra casa. Siempre estará en mi corazón y nunca lo olvidaré.
expresó Alisa. El día de su boda, Melissa prometió estar con Ben y Alisa por el resto de su vida. El amor que elegimos es el que perdura para siempre.